profe. Voy a hablar sobre la locomoción acuática, principalmente de los movimientos realizados por los microorganismos, los invertebrados, los peces y los reptiles. Bueno, la locomoción acuática es un movimiento que se genera en el agua o en cualquier medio líquido, pero principalmente en el agua. Y este puede ser dentro del agua o sobre el agua. Es una rama que la física y la biología comparten. Siendo en la biología los animales estudian los animales en sí que viven en el medio, y la física habla más de los movimientos, del cómo se trasladan, etc. Se ha evolucionado mucho, ya que, como se sabe, todo proviene de organismos acuáticos. El primer ser vivo fue un organismo acuático, no fueron los dinosaurios. Y bueno, se ha evolucionado y ahora existen organismos acuáticos, pero no se parecen. O sea, tienen similitudes, pero no son iguales a los antiguos. A partir de los fósiles que se han encontrado, podemos como decir que los primeros animales acuáticos, como que nadaban, aparecen en la era paleozoica, precisamente en el periodo cámbrico, que fue un periodo de esta era, y tienen mucha relación con los artrópodos que existen hoy en día. Estos organismos se movían, nadaban en el agua usando sus lóbulos laterales, que son la parte donde van las patitas. Ellos movían esa parte y con eso movían sus patitas y así se movían. Los sistemas de propulsión en ese entonces y ahora siempre estuvieron compuestos de cilios y flagelos. ¿Qué son? Son como partes de una célula que tienen una función determinada. Son como los órganos en el sistema de los humanos, pero de la célula. Bueno, los animales, como sabemos, evolucionamos y ahora somos terrestres, caminamos pero eso no significa que no podamos nadar, solo que la mayoría perdió ese instinto. Son pocos los seres, o sea, no pocos, pero muchos perdieron el instinto. No significa que no se pueda nadar, solo que eso, no vivimos en el agua. Hay una teoría que explica esto, que nosotros los simios y los humanos en general fuimos los que perdimos este instinto, y la teoría que propuso un investigador que se apellida Bender, no recuerdo el nombre en verdad, dice, la teoría se llama hipótesis del último ancestro común de Sassy, y dice que el cambio de vida de los seres significó la pérdida de instinto, ya que donde era una vida acuática y luego cambió a una vida arbórea, es decir, vivir en los árboles, eso hizo perder el instinto, ya que comenzamos a evitar el agua, dándonos cuenta de que había más desventajas que ventajas, ya que había más depredadores, etc. Y así se fue perdiendo el contacto y desapareció básicamente el instinto de nadar. Bueno, estos son como los tipos de seres vivos que practican la locomoción acuática como estilo de vida, no como que nadan porque sí. Bueno, lo primero son los microorganismos, que son como la base de todo, porque todos los demás seres están compuestos por microorganismos, así que son como la base. Tenía unos videos aquí abajo de cada cosita, pero no sé si debería ponerlos porque como que me van a restar tiempo igual y quizás me paso del tiempo, pero bueno, los voy a poner. Estos videos muestran como el movimiento de los ¿cómo se llama? Luego encima hacer un anuncio. Muestran el movimiento de estos microorganismos. Este muestra a los cilios, los ciliados. Bueno,
ahí en el video se puede ver, es el cosito grande, no los pequeños. Es una célula y ahí muestra su movimiento, que es como, se mueve como dando vueltitas, como girando en círculos, y así se mueve. Los otros son los flagelados, que están compuestos de flagelos, como su nombre indica. Y aquí en este video muestran una muestra microscópica. Y esos son los flagelos. Ellos se mueven moviendo esa como colita que tienen y haciendo vibrar sus como patitas. No sabría cómo llamarle, pero se entiende, supongo. Como esa antenita y la colita, y así se va moviendo hacia adelante. Y los otros son los pseudópodos, que aquí en el video también muestra su movimiento. Es como un movimiento como de flujo, como si se hubiera derramado un líquido. Se van moviendo, se extienden como sale en el video. Son como piecitos así, se van extendiendo al igual que un líquido. Y bueno. Los invertebrados son los animalitos o los seres que no tienen huesos. Ellos para desplazarse usan principalmente la propulsión a chorro. No todos, pero la mayoría sí. De esta forma ellos absorben agua en su cavidad muscular, que es como el cuerpo, y la sueltan en el sentido contrario, y de esa forma generan movimiento. Contrario, soltando el agua en dirección contraria al flujo, generan el movimiento. Bueno, eso. En la foto sale un caracol violeta específicamente, que me pareció interesante ponerlo porque su forma de traslado es como, ellos esperan como una espumita que sale del agua y se meten en esa como balsa de espuma y ahí flotan. No, ellos como que no gastan energía, solo se meten ahí. Y bueno, el animal aumenta su tamaño, como la masa, y su resistencia cuando se llenan de agua, y luego vuelven a su tamaño original cuando la sueltan. Y así se mueven. El animal acelera cuando suelta el agua y desacelera cuando la chupa, por decirlo así. Se piensa que este tipo de movimiento en la propulsión a chorro no es muy eficaz, ya que se usa demasiada energía, y con esta fórmula que sale abajo demuestra eso. La eficiencia relativa como que dice que la energía no es proporcional a la velocidad, por lo que hace que sea un poco ineficaz. La fórmula que sale, que es la eficiencia de propulsión de Freud, es la relación entre la salida y la entrada del agua, que es como el flujo del agua y la velocidad que genera el movimiento. Y bueno, también el animal en sí, mientras más grande es, menos eficiente es su movimiento. Los peces. Los peces, como sabemos, se mueven de un lado a otro y así como se mueven, como que oscilan las aletas, así como es una aleta hacia adelante, la otra hacia atrás, y así van generando el movimiento. Esto provoca ondulaciones en el agua y hace que, al igual que su aleta, se mueva hacia adelante y hacia atrás. Pero también el agua también se mueve hacia los lados, pero eso como que no aporta en el movimiento, solo es como desperdicio de energía. Estos son como modos de nado principales de los peces. Y son como más fórmula en verdad, pero igual lo voy a explicar un poquito. Bueno, la propulsión cuerpo-aleta es un tipo de nado, y salen esos nombrecitos que están abajo, que mejor los lee usted porque para qué los voy a decir. Están ahí, en el número 1. En el número 2 es el modo de nado de aletas apareadas. También sale el nombre ahí, que para que lo lea usted. Y bueno, la longitud de onda es lo que el pez genera en el agua con el movimiento de su cuerpo.
y ahí salen las longitudes de onda generadas. En el número 3, las hidroalas, habla de que mientras más chica la aleta, es menor el arrastre del agua y con eso es mayor la resistencia. Y esto pasa en cualquier tamaño de animal. El tamaño no importa aquí. No importa. Y la fórmula dice que es el área del ala por la velocidad elevado a 2. El número 4, la natación con arrastre. Los caballitos de mar usan este método de movimiento. Eso es natación de arrastre. Esto provoca fricción, que sería como las moléculas del agua chocan con el ser vivo y así se genera el movimiento. Mientras menos moléculas choquen, más veloz va a ser el movimiento del animalito. Los reptiles. Bueno, los cocodrilos y los caimanes usan el mismo método que se mencionó en el número 1 de la diapo anterior. Las serpientes también usan el mismo método que los peces, pero distinto. Ahí salen los nombres escritos, que son nombres difíciles, por eso no los digo. Y las tortugas tienen un método distinto, que ellas se mueven con sus aletas pectorales, que son las cercanas a la cabeza, y las pélvicas, que son las cerca de la cola. Con las aletas de adelante se impulsan y con las aletas de la colita como que maniobran, dan como la dirección. ¿Qué más? Bueno, eso. Ya, las reacciones de escape. Esto se generaría como cuando viene un depredador o algo así, o cuando los animales se sienten amenazados. Los distintos peces contraen su cuerpo, primero una mitad y luego la otra. Como en forma de C, como sale en este GIF de aquí, como se mueve ese como camaroncito. De esta forma generan una natación inestable, que es eficiente y veloz. Y bueno, la propulsión nace de esos arranques que hacen en forma de letra C. Y las ondas que generan al moverse, las ondas del agua, proporcionan la fuerza que el animal necesita para ser empujado y moverse hacia adelante o hacia atrás. En el GIF ahí muestro como un camarón que muestra como el método de escape. Y también dice como la distancia recorrida y en cuánto está aumentado, porque si no no se podría ver porque es algo demasiado rápido. Bueno, la resistencia. Minimizar la resistencia, perdón. Las diferencias de presión del agua. Esto ocurre como en la capa límite, que es el lugar donde más allá puede estar el animal. La diferencia del agua, abajo y arriba, es presión de arrastre. Esto crea la fuerza bajo el ser, y esto hace que se mueva. El arrastre por fricción es como tiene que ver con la viscosidad, del agua y la capa de donde está ubicado el animal. Tiene que ver más como con lo viscoso y la anterior como con las presiones. Eso quiere decir que si el agua, mientras más turbulenta el agua, más resistencia se genera en el lugar. Y eso. Ya. El número de Reynolds es como dice aquí en esta formulita, es la relación entre la fuerza y la viscosidad. La fuerza del animal y la viscosidad del medio. Longitud del animal por velocidad del animal dividido en la viscosidad cinemática del fluido. Esa es la fórmula. En un flujo turbulento se encuentran estos valores más altos, ya que es un flujo más desordenado. Y en el flujo laminar son más bajos, ya que es ordenado y constante.
¿Qué más? Esto produce que se pierda energía cinética, o sea, del movimiento del animal, que es como la energía que obtiene el animal a partir del movimiento. Y se reduce de esta forma. Y también se reduce la estela, que es como el rastro del agua. Lo siguiente, la ventilación del pistón. A esto se refieren como con las branquias de los peces, que actúan como un pistón. Y esta ventilación a alta velocidad produce un flujo laminar en el agua, o sea, un flujo ordenado. Y la secreción de moco, que también es como de los animales en sí, en la superficie del organismo también tiene que ver con su movimiento, también afecta. Creo que me estoy demorando mucho, es que esa diapo era muy llena, perdón si me paso de tiempo. La flotabilidad. Muchos organismos evolucionaron con órganos que intentan hacer proporcionales la densidad del cuerpo y la densidad del agua. Esto para poder flotar, claramente. Los animales que son más densos que el agua tienen que generar una elevación hidrodinámica para no hundirse, o bien adaptarse a un estilo de vida bentónico, que es como vivir enterrados al fondo del mar o muy cerca del fondo. Los animales que viven aquí como al fondo del mar, la mayoría no se mueve, y si lo hacen es como muy poquito, porque tienen capacidades muy reducidas. Es difícil mantenerse a flote y se desperdicia mucha energía, entonces se cree que podría ser mejor nadar como hacia arriba y abajo en vez de moverse todo el tiempo. Se espera que los animales evolucionen de esta manera. La temperatura. No solo afecta la temperatura al agua, como a las propiedades del medio, sino que también afecta a los organismos, ya que, como todo, soportan una temperatura máxima y necesitan una temperatura mínima. Esto se calcula más o menos se calcula con el Q10, que es el coeficiente de temperatura, que aumenta en 10 grados Celsius la temperatura, y con esto como que se mide el desempeño del organismo, o sea, cómo se mueven en el medio según la temperatura que hay. Y la sumersión es como, mientras más sumergido esté el ser vivo, menos energía va a generar, como los organismos bentónicos. Nadar en la superficie genera 2 a 3 veces más gasto de energía que nadar bajo, y esto se debe a la onda de proa, que es como lo que generan los barcos cortando el agua, como que esa olita que se genera adelante cuando el barco avanza. Los animales también la generan, y debido a esto sucede esto. Esto genera una resistencia, como una mayor resistencia por parte del animal. Y bueno, la fuente de consulta fue una pura página que encontré que era súper completa, y de ahí saqué toda la información. También quería aclarar que yo entendí que el trabajo tenía que ser como con una situación específica, pero la verdad no encontré como un ejemplo que pudiera tomar en un inicio, y a partir de ese ejemplo hablar durante todo el PPT. Porque lo intenté, pero me quedaba corta con la información. No podía hacerlo de esa manera.